Dios les bendiga. Sean todos cordialmente bienvenidos, estimados miembros del jurado y tutor. Permítanme presentarme. Mi nombre es Mowgli Chávez, estudiante del quinto año de Derecho de la Universidad Valle del Monboy. En esta oportunidad les presentaré la defensa de mi trabajo especial de grado titulado La ética como principio axiológico en el ejercicio de la medicina, para optar al título de abogado de la República Bolivariana de Venezuela bajo la tutoría del profesor Ennei Ramírez. La estructura de esta tesis está conformada por 5 capítulos. El capítulo 1, el problema. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, marco metodológico. Capítulo 4, análisis e interpretación de los resultados. Y el capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. A manera de introducción, hay que destacar que en la actualidad los avances tecnológicos de la ciencia han sido avasallantes y al mismo tiempo acelerados, descubrimientos e innovaciones científicas que anteriormente se veían cada 5, 10 o 20 años, el día de hoy ocurren casi a diario. La aparición y el descubrimiento de nuevas enfermedades y otras que han hecho nuevamente su aparición. La vida acelerada que vivimos en nuestros días y otros factores hacen que de alguna manera la vida sea más compleja y complicada para todos, demandando cada día más compromiso y un cúmulo de tareas a realizar en el menor tiempo posible. Pero lo más preocupante es el deterioro de la pérdida de los principios éticos y valores morales en la sociedad en que vivimos, los cuales han generado una grieta en nuestras relaciones interpersonales. Los desafíos que enfrentan esos principios éticos, juntamente con los valores morales en el campo de la medicina, son abrumadores y los profesionales de la salud no escapan a esta realidad, lo cual ha generado un sinfín de malestar en la sociedad actual, trayendo como consecuencia y en parte un enfoque negativo del sistema de salud, donde en ocasiones la vida y el valor de una persona no se mide por el hecho de ser un ser humano, sino por su posición económica, política o social, que en el momento ocupe en medio de su entorno. Por lo antes mencionado, surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué se podría hacer? Porque si esta situación avanza como un cáncer, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué legado o futuro dejaremos a nuestros hijos, nietos o a las generaciones en el porvenir? En el capítulo 1, el problema, se podría mencionar que el cuerpo humano es como una gran máquina con una estructura muy compleja y diseñada, es altamente organizada por un sinfín de números de células que unidas ejercen un sinfín de funciones específicas, sumamente necesarias para la vida. Es evidente entonces que los médicos enfrentan a diario un sinnúmero de situaciones difíciles y complejas en referencia al cuerpo humano, dentro de las cuales ellos deben tomar decisiones que en muchas oportunidades colocan en riesgo la salud y hasta la vida de cada persona que acude a ellos. Ante la situación planteada, tomando en cuenta el carácter delicado del ejercicio de esta profesión y el arduo trabajo que diariamente realizan los médicos, lo cual es aplaudible, no se debe pasar por alto que a pesar de todo, estos profesionales deben tomar en consideración el respeto a la vida y a la dignidad humana en cualquier fase de la enfermedad, convirtiéndose este en un principio o deber ineludible. En efecto, dentro del campo de la medicina se han adherido
una serie de aseveraciones éticas que por largo tiempo se han desarrollado para el beneficio de todos los pacientes. Estos principios éticos no deberían ser ignorados y mucho menos menospreciados, restándole de esta manera su verdadero valor, ya que si esto llegase a ocurrir, se llegaría a ocasionar grandes daños morales, físicos y psicológicos en el paciente e incluso a sus respectivos familiares, quienes han puesto toda su confianza en aquel hombre o mujer que ha dedicado su vida a tan noble y honorada profesión. Según Duarte, se puede expresar que los principales dilemas éticos que ocurren en el campo de la medicina son los siguientes: los abusos y agravios a la autonomía humana, la impericia o la falta de conocimiento, el maltrato o la falta de sensibilidad humana, los problemas relativos al derecho a la información, la negligencia médica, la irresponsabilidad profesional, el error médico y la imprudencia. Resulta oportuno señalar que en el año 2019, Panorama Mundial de la Seguridad de los Pacientes arroja los siguientes resultados. El riesgo de muerte por accidentes médicos es de 1 entre 300. 1 de cada 10 pacientes sufre daño mientras recibe atención hospitalaria. Los errores médicos causan 2.6 millones de muertes cada año. Por complicaciones quirúrgicas muere 1 millón de pacientes anuales. Ahora bien, según un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud dedicado a la seguridad sanitaria de los ciudadanos en el año 2019, en Europa cada año se registran 2,6 millones de muertes de pacientes a causa de errores médicos. Se estima que desde un diagnóstico equivocado hasta un récipe de fármacos entregado de manera incorrecta colocan en riesgo de muerte a 138 millones de pacientes cada año. Este precedente automáticamente encendió las alarmas de la Organización Mundial de la Salud. Y lo más sorprendente del caso es que según las estadísticas, son pocos los familiares de los fallecidos que logran darse cuenta de los errores médicos, que los separaron de sus seres queridos, produciendo esto un dolor inexpresable en cada uno de ellos. Cabe agregar que los casos de mala praxis han llamado mucho la atención en Venezuela, ya que en los primeros 4 meses del año 2022, el Ministerio Público inició 65 investigaciones por casos de mala praxis, pidiendo el fiscal general al Colegio de Médicos que tome medidas en relación al tema. En este mismo sentido, de acuerdo al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y la Coordinación Regional de Transparencia Venezuela 2017, se logró documentar un informe sobre varias tragedias ocurridas en el Hospital Universitario de los Andes, donde se presume que 3 niños murieron a causa de mala praxis médica. Uno de los niños tenía 5 años. Había un bebé de 7 meses y un adolescente de 14 años. El dolor que invadió el corazón de los familiares de estos pacientes pudo haberse evitado si se hubiesen tomado las medidas necesarias, tomando en cuenta los deberes éticos de los profesionales de la salud, precisando que la responsabilidad médica tiene un carácter estrictamente individual, es decir, que cada médico es responsable de sus actos en el ejercicio de su función. Dadas las condiciones que anteceden, se tomarán en cuenta y en consideración el Código de Deontología Médica, que tiene como principal base el derecho a la vida, el cual plasma en sus páginas los principios y deberes éticos, los derechos y normas disciplinarias que rigen a los profesionales de la salud, y al mismo tiempo
la ley de ejercicio de la medicina. Se hace necesario entonces definir la responsabilidad médica en su verdadera magnitud, ya que en el mundo de la medicina existen muchos riesgos y debe admitirse que no siempre se podrá contar con resultados positivos, ya que en algunas ocasiones, aunque no se logren los objetivos trazados, las causas no serán desatención o negligencia por parte del profesional de la salud. Al abordar esta problemática se pretende dar un aporte a la solución de dicho flagelo o al menos atenuar sus consecuencias. El problema general, en consecuencia y conforme a la problemática planteada previamente, se formula la siguiente interrogante principal: ¿cuál es el propósito de los principios axiológicos en el ejercicio de la medicina en el municipio Alberto Adriani de El Vigía, Estado Miranda? El objetivo general es analizar el propósito de los principios axiológicos en el ejercicio de la medicina en el municipio Alberto Adriani de El Vigía, Estado Miranda. Entre los objetivos específicos tenemos, número 1, estudiar los deberes éticos de los médicos en el ejercicio profesional de acuerdo a la legislación vigente. Número 2, describir los tipos de responsabilidades en que pueden incurrir los médicos en su ejercicio profesional. Número 3, establecer acciones que permitan el fortalecimiento de la responsabilidad legal en los médicos en ejercicio. En el capítulo 2, marco teórico, tenemos los antecedentes nacionales e internacionales. Dentro de los antecedentes nacionales tenemos a Araujo Caulo en una investigación titulada Publicidad médica maliciosa y desleal en el ejercicio profesional de la medicina. Su problemática ética, moral y jurídica actual en Venezuela. El autor llegó a la conclusión de que en la actualidad la publicidad digital en el campo de la medicina se ha convertido en un problema de salud pública y que los tribunales de disciplina de los colegios médicos deberían comenzar a estudiar esa situación para regular y buscar estrategias deontológicas que puedan combatir toda publicidad médica engañosa, ya que son contrarias a la ética y a la moral de cada profesional. El Observatorio Venezolano de la Salud realizó una investigación titulada Las dimensiones éticas de la salud. Llegó a la conclusión de que debe darse una innovación social donde cada individuo esté consciente de que su estado de salud afecta a otro, bien sea de manera positiva o negativa. Por otro lado, Enrique Castillo, en su investigación Etapas de la ética en Venezuela, expresa que en Venezuela la inquietud por la moral médica da su inicio a partir de un decreto dado por el libertador Simón Bolívar, el 25 de junio de 1827, y terminando en 1903. La culminación de esta primera etapa dio paso a la segunda en el año 1915, denominada la etapa de Racetti, donde se creó un nuevo código moral médico. En cuanto a los antecedentes internacionales, Antonio Berrío, en su investigación La ética ante la crisis sanitaria a propósito de la COVID-19, el autor llegó a la conclusión que la lucha contra la COVID-19 se puede superar con acciones concretas de solidaridad, tomando en cuenta a todos por igual dentro de la sociedad en general, llegando a los lugares más lejanos, vulnerables y con menos acceso a la salud, logrando de esta manera equidad y haciendo realidad la victoria ante el mencionado flagelo. Rubios y González, en su investigación Ética y Bioética en Medicina, expresaron que la bioética permite desarrollar aquella capacidad humana que poseen los profesionales de la salud para que de alguna manera se ajuste su moral cuando presten atención médica a sus pacientes. Por otro lado, Fernando García, en su investigación Ética en la Salud Pública,
tiempo de darle la importancia que merece. Las conclusiones a que llegó el autor es el poder generar un intercambio de saberes y conocimientos entre varios autores de España y América Latina, con el fin de contribuir a través de las propuestas e ideas que presente a un enriquecimiento del enfoque y visión tan débil que se tiene sobre estos principios que han sido dejados en segundo lugar. De la tabla de operación de variables encontramos los principios axiológicos del médico en el ejercicio de sus funciones. Número 1. Estudiar en cuanto a sus dimensiones los deberes éticos de los médicos en el ejercicio profesional de acuerdo al Código Deontológico Venezolano, presentando como indicadores el respeto a la vida, el respeto a la integridad de la persona, la actualización de conocimiento por parte del profesional de la salud, el no hacer distinción de personas y acatar los principios de fraternidad. Como segundo tenemos describir los tipos de responsabilidades en que pueden incurrir los médicos en su ejercicio profesional. Y estas responsabilidades pueden ser de carácter disciplinario, administrativo o penal. Como tercer punto es el establecer acciones que permitan el fortalecimiento de la responsabilidad legal del médico en ejercicio. Acciones como estrategias como talleres, cuestionarios, establecer enlaces y campañas informativas. En el capítulo 3, marco metodológico, presentamos el tipo de investigación, que según Martin, el tipo de investigación descriptivo es una manera o forma que permite examinar a través de la observación para poder reseñar la conducta de un individuo sin intervenir con respecto a él de ninguna forma. Se puede decir que esta investigación es de nivel descriptivo, porque su objetivo es describir situaciones, sucesos que acontecieron en lugares diferentes desde el punto de vista geográfico. En cuanto al diseño de la investigación para Finol y Nava, es aquella búsqueda y procedimiento de datos generados sobre un asunto especial que se ha venido aglomerando a través de toda la historia de la humanidad, con diversas formas que lo hace más cautivador. Pues el diseño de investigación de esta tesis es documental bibliográfico, ya que se han realizado consultas a través de documentos como libros, revistas, periódicos, códigos, leyes, constitución, entre otros. En cuanto a la técnica e instrumento de recolección de datos, para Sabino es en principio cualquier medio que utilice el investigador para aproximarse a los fenómenos y sacar de ellos información. Esta investigación se apoya en la práctica de recolección de datos, ya que se ha dado mediante un análisis documental de contenidos a través de diferentes informaciones. Al mismo tiempo se ha hecho uso del análisis de principios axiológicos, documentos antiguos, códigos de deontología médica y leyes relacionadas a la medicina. En cuanto al análisis de datos, según Arias, consiste en explicar las diferentes maniobras a las que serán sometidos los datos que se consignan. En este mismo sentido, el análisis de datos podríamos decir que es una lectura minuciosa, ordenada y organizada de cada contenido, a través del cual se realizan resúmenes, interpretaciones, se elaboran fichas, se resaltan algunos textos de forma digital, se investiga a través de herramientas que nos ofrece el Internet, se selecciona información para llegar a conclusiones concretas basadas en la misma, se toman decisiones y se amplían conocimientos relacionados con el tema abordado. En cuanto al procedimiento, podríamos decir que es una secuencia o sucesión ordenada de actos que permiten el desarrollo sistemático de un proceso de investigación científica. Exige la aplicación de un conjunto de pasos rigurosamente organizados
los cuales garanticen la pertinencia y objetividad del estudio planteado. En el capítulo 4 encontramos los análisis e interpretación de los resultados. En cuanto a los deberes éticos de los médicos en el ejercicio profesional de sus funciones, es indiscutible que el ejercicio de la medicina debe ir unido a los deberes éticos del profesional de la salud. Y esto debido a que el ser humano posee una gran variedad de necesidades que no solamente implican el cuerpo físico. Encontramos necesidades emocionales, necesidades psicológicas y hasta espirituales en cada ser humano, e inclusive valores morales que necesitan ser reforzados. La falta de esperanza ante una enfermedad crónica o difícil de curar que ocasiona en un paciente se convierte en una pesada carga. Se hace esta carga más liviana, muchas veces con una palabra de esperanza, un abrazo, un acompañamiento moral. En cuanto a los tipos de responsabilidad en que pueden incurrir los médicos en su ejercicio profesional, se debe tomar en cuenta el principio de responsabilidad, cuyo valor está en la conciencia del que estudia la ética sobre la base de la moral, cuyo fin es asumir las consecuencias y responder ante cualquier error y eventualidad presentada. Se observa claramente que la violación de las leyes y reglamentos antes mencionadas conllevan a la responsabilidad que podría ser sancionados de diferentes maneras. Existen sanciones de carácter disciplinario, como la amonestación oral o privada, escrita y privada, escrita y pública, la exclusión o privación de honores y privilegios profesionales. Existen también sanciones de carácter administrativo, como las multas o la suspensión del ejercicio profesional hasta por 2 años. Y por otro lado tenemos las sanciones de carácter penal, las cuales se hacen necesarias dentro del campo de la medicina por lo delicado que implican esa función, tomando en cuenta que tanto la Constitución como las leyes defienden el derecho y el respeto a la vida. Se deben establecer acciones que permitan el fortalecimiento de la responsabilidad legal de los médicos en ejercicio. Se pueden usar todos los medios disponibles para llegar hasta el corazón de cada médico, creando en su conciencia el principio de responsabilidad que implica el compromiso que a diario llevan a enfrentar cada situación que se les presente en su entorno. Una buena opción también sería el uso de los medios tecnológicos, a través de los cuales se podrían dictar talleres, cursos intensivos y permanentes cada cierto tiempo, y en cuanto lo permitan las posibilidades, realizarlos de forma presencial. Se podrían implementar cuestionarios para medir los conocimientos y la capacidad intelectual de cada profesional en cuanto a las leyes y reglamentos que implican su profesión. En el capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. En cuanto a las conclusiones, dando cumplimiento al primer objetivo, se pudo comprobar y confirmar que la ética forma parte de uno de los elementos importantes e inherentes en la vida de cada profesional de la salud, la cual se hace indispensable para el buen funcionamiento de la profesión y la relación médico-paciente. En relación al segundo objetivo, se describieron los tipos de responsabilidades en que pueden incurrir los médicos en su ejercicio profesional. Al mismo tiempo, se hace necesario aplicar las sanciones correspondientes a esas conductas ilícitas, con el fin de castigar, regular, controlar y evitar que se repita. Estas sanciones se aplicarán de acuerdo a la gravedad de la falta. Existen sanciones de carácter disciplinario, como la amonestación oral o privada, escrita y privada, escrita y pública, la exclusión o privación de honores y privilegios profesionales,
sanciones de carácter administrativo como la multa o la suspensión del ejercicio profesional hasta por 2 años, y las sanciones de carácter penal. En relación al tercer objetivo, que tiene que ver con establecer acciones que permitan el fortalecimiento de la responsabilidad legal de los médicos en ejercicio, se deben establecer planes y estrategias eficaces para dar a conocer y recordar los deberes, principios y valores éticos a los profesionales de la salud. Y es aquí donde entraría en acción 2 entes importantes. Por un lado, los colegios de médicos, llegando a cada uno de sus miembros con estos conocimientos. Y por el otro lado, realizar un trabajo mancomunado con el Estado, solicitando conferencias o charlas de parte de las autoridades competentes al personal médico en cuanto a la ley del ejercicio de la medicina. En cuanto a las recomendaciones, número 1, se recomienda a las federaciones médicas implementar estrategias que sean transmitidas a los colegios médicos para la ejecución de talleres donde se refuercen los conocimientos establecidos en el Código de Deontología Médica en cada uno de los profesionales que pertenezcan a su membresía, con el fin de crear conciencia y compromiso profesional. Número 2. Se recomienda a los colegios médicos que establezcan un enlace con las autoridades competentes para solicitar de su parte que dicten talleres en relación a la ley del ejercicio de la medicina. Esto con la finalidad de evitar sanciones y la realización de malas praxis por parte del personal de la salud, lo cual podría acarrearle sanciones que se podrían evitar. Número 3. Se recomienda al Estado cumplir con su deber constitucional de aumentar el presupuesto en el sector salud, con el fin de suministrar a estos profesionales los insumos necesarios para trabajar, la tecnología adecuada para ofrecer calidad de salud y salarios dignos para que estos hombres y mujeres que luchan a diario por el bienestar de todos puedan suplir sus necesidades y las de su familia. Para finalizar, quiero compartirles parte de una expresión citada por el médico y cirujano Luis Rasetti. No prostituya esa noble profesión médica, descendiendo hasta los profundos antros del charlatanismo. Ve en cada enfermo un ser doliente que es necesario aliviar o consolar. Ve en cada compañero un hermano que puede errar como vosotros también podéis errar. No pretendáis nunca fundar vuestra reputación sobre las ruinas de la reputación ajena, sino sobre la base de vuestra propia obra honorable y digna. Conservad siempre la frente alta, las manos limpias y la conciencia tranquila y seréis felices. Agradecidos por su atención, desde la virtualidad me despido hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.